Un diálogo, una paradoja y un dilema, que no le es posible buscar a nadie lo que sabe ni lo que no sabe, pues ni podría buscar lo que sabe, puesto que ya lo sabe, y no hay necesidad alguna entonces de la búsqueda, ni tampoco lo que no sabe, puesto que en tal caso ni sabe lo que hay que buscar. Y una respuesta de Sócrates que inaugurará un nuevo aspecto de la filosofía platónica, la doctrina de la reminiscencia. Hoy en Filosofía y Coso, el Menón, uno de los diálogos fundamentales del corpus platónico. No te lo pierdas. Pero antes de arrancar con el diálogo Menón, tenemos que aclarar ciertas cuestiones acerca de este texto, y en particular de su personaje principal, debido a que en este diálogo hay un cambio en el comportamiento de Sócrates. En los primeros diálogos, el planteamiento de Sócrates se da a partir de la búsqueda de un fundamento, de una pregunta del estilo ¿qué es X?, es decir, la búsqueda de la definición. Y en esta pregunta acerca de qué es X, en X iría el nombre de un valor, como por ejemplo qué es lo bello, qué es lo pío, qué es la valentía. En este punto está el germen de la teoría de las formas. Estos tipos de diálogos son aporéticos, es decir, a la pregunta socrática, por ejemplo, ¿qué es la piedad?, no se la responde ni se la define, sino que se lo deja al interlocutor en un estado de perplejidad. Sin embargo, más allá de que sean aporéticos, no son del todo destructivos, porque Sócrates presenta este proceso como un proceso liberador y beneficioso para el alma. Y como ya vimos en el video donde hablamos acerca de la apología de Sócrates, este proceso es beneficioso desde el punto de vista de la búsqueda del conocimiento, porque al liberarse de la falsa presunción de saber, se está en buenas condiciones para la investigación. De este modo, desde el punto de vista de Sócrates, es mucho mejor reconocer la ignorancia en la que se está que creer que se sabe algo cuando en realidad no se lo sabe. Otra cuestión muy importante para poder comprender en profundidad a estos diálogos de Platón, que se consideran según el orden que se le asignan de juventud, es que la pregunta que hace Sócrates no es por curiosidad intelectual, sino que hay un interés práctico. En el Sócrates de Platón permanentemente está la convicción de que si se consigue saber, por ejemplo, qué es lo pío, uno no puede menos que actuar conforme a ese conocimiento. Tiene consecuencias precisas en el plano de la acción, esto es el intelectualismo socrático. Nadie actúa mal voluntariamente. Por lo tanto, esta pregunta socrática acerca de qué es X, cuando X es siempre un valor, no es por curiosidad, sino para vivir mejor. ¿Por qué fue tan importante aclarar estas dos cuestiones? Esto es relevante porque lo interesante del Menón es que en este texto se aborda una cuestión que en principio parece secundaria. Se desoye la exigencia socrática de que es importante definir algo para encaminar la búsqueda. La pregunta acerca de qué es la virtud, que es como empieza el diálogo, queda como una cuestión subsidiaria, esto es, se decide indagar en la virtud antes de haberla definido. Pues es un diálogo de transición. En efecto, hay una conexión entre las doctrinas platónicas y la herencia socrática, por eso empieza como un diálogo normal socrático, sin embargo, luego hay una crítica al método. De este modo, el gran cambio que hay en este diálogo, y por eso resulta tan importante, es que no es un diálogo destructivo como dijimos al principio, no se queda con la refutación, sino que hay una innovación, en donde se decide indagar sobre la virtud sin antes haberla definido. Se aborda la cuestión secundaria, pero al no tener la naturaleza de la virtud, la toma como hipótesis y aparece como un procedimiento hipotético ligado a la dialéctica platónica. No obstante, el método hipotético alivia la parálisis socrática. Antes de decir cómo es, aparece el efecto narcotizante del pez narcón, que narcotiza al adversario y luego lo refuta. Antes de adentrarnos en el diálogo, para que puedan tener una idea general, vamos a separar en partes al diálogo Menón. Podemos decir que empieza con la búsqueda de la definición acerca de qué es la virtud. Luego sigue con la paradoja del Menón, la famosa paradoja. Después está la tesis de la reminiscencia, otra cuestión muy importante en el corpus platónico. Después el excursus sobre el método.
Luego sigue el episodio sobre el esclavo, que pone a prueba el mismo método. Y de acá viene el episodio mayéutico enfocado en la tesis de conocer es recordar. Por último, diremos que es el primer diálogo donde aparece la distinción entre conocimiento y opinión, es decir, epísteme y doxa. Ahora al diálogo, pero primero, ¿quién era el interlocutor de Sócrates? Menón. Era un joven rico de Tesalia, con cierto interés por la filosofía y discípulo de Gorgias. Recordemos que Gorgias era uno de los principales sofistas, junto a Protágoras. Y si quieren saber más acerca de la sofística, les dejamos abajo el video que hicimos sobre Protágoras y la sofística. El diálogo arranca con una pregunta de Menón acerca de la virtud. Por lo general, como ya dijimos, estos diálogos arrancan con una pregunta moral y la pregunta ¿es enseñable la virtud o no es enseñable sino que solo alcanza con la práctica? O ni se alcanza con la práctica ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente. Sócrates, en su respuesta, primero habla sobre los tesalios, luego se refiere a Gorgias, que dice que Gorgias podría responder a todo, en cambio él no. Y agrega que él está tan lejos de conocer si es enseñable o no, que ni siquiera conoce qué es la virtud. Y de lo que ignora no podría conocer precisamente cómo es. Y acá aparece el principio de prioridad de la definición. ¿Es realmente así o es una falacia? ¿Se puede conocer algo sin saber cómo es? Les dejamos estas preguntas para que puedan responderlas ustedes mismos en los comentarios. ¡Qué buena onda! Después de que Sócrates afirme que no conoce lo que es la virtud, Menón indaga acerca de Gorgias y le pregunta a Sócrates si recuerda lo que Gorgias le dijo al respecto cuando se lo encontró en Atenas. Sócrates le responde que no se acuerda, que mejor Menón le diga lo que pensaba Gorgias, ya que además fue su maestro. Entonces Menón acepta y empieza a definir la virtud desde la perspectiva de su maestro Gorgias. Siguiendo a Gorgias, Menón comienza a definir la virtud según la ocupación de la persona y la edad. En consecuencia, para el hombre que se encarga de las cosas del Estado, habría un tipo de virtud distinta a la de la mujer que tiene otras ocupaciones, o la del niño, o la del anciano, y este tipo de definición se debe a que Gorgias fue su maestro, y para él no había manera de dar una definición de cualquier cosa si no estaba relacionado con su entorno. Por eso nunca hubo una intención de definición al estilo socrático. Sócrates irónicamente le responde que ha tenido mucha suerte porque buscando una sola virtud ha hallado que tiene un enjambre de virtudes para ofrecer. En este sentido, Sócrates acepta la respuesta, pero no es apropiada porque no responde a la pregunta socrática. Sócrates agrega que al preguntar, por ejemplo, qué es una abeja, se refiere a cuál es su naturaleza, a qué remite aquello común, lo idéntico, lo permanente. Entonces le explica que, aunque las virtudes sean muchas y de todo tipo, tienen una única y misma forma, por obra de la cual son virtudes. Y acá se vuelve a marcar algo muy importante, que es que no se puede llegar a una definición a partir de ejemplos. Como ya dijimos, Sócrates considera a la definición y a la definición de algo como el conocimiento de la esencia, eso que define la característica que la cosa tiene para ser lo que es. Por eso Sócrates agrega: dime, Menón, aquello precisamente en lo que nada difieren, por lo que son todas iguales, esa característica que se mantiene constante en todas las definiciones que se puedan dar de virtud. Pues lo mismo sucede con las virtudes, aunque sean muchas y de todo tipo, todas tienen una única y misma forma, un eidos, por obra de la cual son virtudes, y es hacia ella hacia donde has de dirigir con atención la mirada. Y acá se ve como Sócrates pregunta por el eidos de la virtud, es decir, la forma, aquello que hace que sean virtudes. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿qué es aquello que hace que este rasgo sea evaluado como una excelencia? Y Sócrates dice que hay que dirigir la mirada, no a lo concreto, sino al eidos. De esta manera podemos ver cómo Platón empieza a superar la herencia socrática y configura los primeros aspectos fundamentales de su filosofía. A continuación, Sócrates le reprocha que no puede haber una virtud para el niño, otra para la mujer, y lo problematiza a Menón aún más al plantearle si la salud es distinta para el hombre o para el niño,
o la fuerza. Cada uno de estos valores para Sócrates tienen la misma forma, y esto es igual a decir que la virtud no difiere en esencia, por más que se encuentre en un anciano o en un niño, la virtud es la misma para todos. Luego Sócrates le insiste con su maestro Gorgias. Está interesado en que Menón le comunique la definición de virtud que Gorgias sostenía, a lo que Menón responde que es ser capaz de gobernar a los hombres. Obviamente, esta definición para Sócrates es insuficiente. Entonces, inmediatamente pregunta si es acaso la misma virtud la del niño o la del esclavo, ser capaz de gobernar al amo. En este contexto, Sócrates le pregunta si debería agregar algo a gobernar, porque difícilmente sea virtuoso gobernar de un modo tiránico, lo que lleva a Menón a decirle que entonces sería gobernar justamente, para que sea virtuoso. De este modo, Sócrates logra su cometido y le hace pisar el palito otra vez, porque lo lleva a dar a Menón una respuesta circular, es decir, no puede apelar a lo que va a definir para definirlo. No se puede definir la virtud a partir de otra virtud, en este caso la justicia, porque otra vez caería en la multiplicidad de virtudes, el famoso enjambre de virtudes. Para solventar esto, Sócrates le pregunta si se refiere a la virtud o a una virtud, y da el ejemplo de la redondez, diciendo que la redondez es una figura particular, sin embargo hay otras, no sería la figura. Sócrates insiste en este punto, en buscar la definición, la forma de la figura de la que participan todas las figuras. La participación es un término técnico de la filosofía platónica que más adelante veremos. De esta manera empieza a utilizar ejemplos matemáticos como propedéutica de la filosofía. Sócrates también hace esto con los colores y le pregunta a Menón si blanco es el color o un color. Busca la definición y lo que hace Menón es proponer muchas virtudes buscando una sola. Por eso Sócrates diferencia justicia y otras virtudes, la redondez de la figura, el blanco de los colores. De este modo, como venimos diciendo, hay una búsqueda de la unidad, apunta a algo unitario, no observable, y con esa forma oídos voy a estar en condiciones de ejemplificar los casos particulares. A menos que podamos definir y dar razón de la virtud aclarando su naturaleza, no podemos responder acerca de su enseñabilidad, que fue la pregunta inicial. Después, Menón le pide a Sócrates que le diga qué es la figura, porque Menón ya no sabe qué decir, y Sócrates acepta bajo la condición de que luego le diga qué es la virtud. Entonces Sócrates le dice que la figura es aquella única cosa que acompaña siempre al color. Esto es, que la figura, que es lo abstracto, siempre viene acompañada del color, que es lo perceptible. Podemos captar la superficie con su concomitante, que es el color. También hay que decir que Sócrates recurrió al ejemplo de la figura para guiar a Menón a responder sobre la virtud, como una especie de ejercicio. Pero luego Menón hace una pregunta que deja en aprietos a Sócrates. Dice qué pasaría si alguien no conociera el color y en consecuencia no podría definir a la figura. Para responder, Sócrates hace una diferencia muy importante. Separa lo que le diría a los erísticos que buscan controversia, a estos les exigiría que lo refutaran, de los amigos, en este caso Menón. Acá se puede observar el esfuerzo que hace Platón para distinguir el método socrático del erístico por sus semejanzas. De hecho, ya vimos en el video que hicimos acerca de la apología que Aristófanes en su texto Las nubes retrata a Sócrates como un sofista. Había una necesidad de separar esa imagen de Sócrates de la que describe Platón. Recomendamos mucho que vean ese video porque nos brinda algunas herramientas para comprender mejor a este diálogo. Por eso lo dejamos en la descripción del video. Otro aspecto para destacar se da cuando el Sócrates platónico se refiere a responderle a los amigos. A estos les dice que les respondería más dialécticamente. Este término es un término técnico de la filosofía platónica. Según algunos autores, es la primera vez que Platón lo emplea. Para otros, el término tiene otra connotación. En este sentido, hay debate. Entonces, Platón contesta que la figura es el límite de un sólido y sobre el color dice que es una emanación de las figuras, proporcionada a la vista y por lo tanto perceptible. Cuando habla de emanación cita a Empédocles.
A Menón le gustó la respuesta que dio Sócrates y dice que a partir de esta puede también definir el sonido, el olor y otras cosas. Sócrates agrega que fue una respuesta de alto vuelo. Como la respuesta que había dado Menón fue refutada, Sócrates le pide que dé otra definición de virtud, que ya sería la tercera, y dice que la virtud consiste, como dice el poeta, en gustar de lo bello y tener el poder de tomarlo. Esto es, que la virtud es desear las cosas bellas y ser capaz de procurárselas. Esto a Sócrates le hace ruido, porque para Sócrates nadie puede desear las cosas malas sabiendo que son malas. Entonces Sócrates le dice: ¿afirmas que quien desea cosas bellas desea cosas buenas? Y acá Sócrates hace un deslizamiento. El deseo de las cosas buenas es el deseo de las cosas bellas. Lo bueno va a estar entendido como útil, aquello que es útil o beneficioso. Por lo tanto, Sócrates va a argumentar del siguiente modo. Le va a decir a Menón lo siguiente: como si hubiera algunos que desean las cosas malas y otros, en cambio, que desearan las cosas buenas. De acá Sócrates va a abrir dos posibilidades. Primero, si se desean cosas malas es porque se lo hace creyendo que son buenas. Y segundo, si se desean cosas malas sabiendo que son malas, se abren otras dos posibilidades. O lo hacen creyendo que son útiles o beneficiosas. En este caso Sócrates equipara lo útil a lo bueno y por lo tanto es lo mismo que el primer caso, es decir, lo hacen pensando que reciben un bien o una utilidad y se equivocan. Y la segunda opción es que sabiendo que son dañinas o perjudiciales lo hacen de todos modos, y esto para Sócrates es imposible. Entonces aduce: aquellos que reciben el daño merecen lástima y los que merecen lástima son desventurados. Y le pregunta a Menón: ¿hay alguien que quiera merecer lástima o ser desventurado? A lo que Menón dice que no. Luego, nadie quiere las cosas malas a no ser que quiera ser tal. La diferencia no está en el deseo de lo bueno, porque eso está en todos, sino en la diferencia de conocimiento. Algunos desean las cosas buenas creyendo que son buenas. Lo que hace virtuoso a alguien es el conocimiento que tengo de lo bueno. Por eso hay que conocer qué es la justicia. De este modo Sócrates dice: es evidente que no desean las cosas malas quienes no la reconocen como tales, sino que las desean los que creyeron que eran buenas cuando en realidad eran malas. De manera que quienes no la conocen como malas y creen que son buenas, evidentemente las desean como buenas. Luego continúa Sócrates analizando la definición de Menón, que era desear las cosas buenas y poder procurárselas. Sin embargo, las cosas a las que Menón llama buenas no son las mismas que para Sócrates. Para Menón, las cosas buenas serían oro, plata, honores, cargos públicos. En cambio, para Sócrates, estas no son cosas buenas. Pueden ser utilizadas con justicia o para el mal. Son cosas potenciales, neutras, que pueden devenir en cosas buenas o no. Luego, cuando Menón se refiere a procurarse esas cosas buenas, Sócrates le dice que esa adquisición debería ser justa y sensatamente, para que pueda ser virtuosa. Y además, Sócrates agrega: el no buscar oro y plata cuando no sea justo, ni para sí ni para los demás, ¿no es acaso esta una virtud, la no adquisición? De esta manera, concluye que la adquisición de cosas buenas no sería más virtud que su no adquisición, sino que, como parece, será virtud si va acompañada de justicia, pero vicio, en cambio, si carece de ella. Y otra vez Menón cayó en la trampa, porque volvió a definir la virtud con otras virtudes, usó a la justicia para definir la virtud, siendo una parte de esta, volvió a caer en el enjambre de virtudes. En este punto es cuando llega la acusación de Menón a Sócrates, al decirle que es un pez marino, el torpedo. Y Menón le dice: si se me permite hacer una pequeña broma, diría que eres parecidísimo por tu figura, como por lo demás, a ese chato pez marino, el torpedo. También él, en efecto, entorpece al que se le acerca y lo toca, y me parece que tú ahora has producido en mí un resultado semejante, pues en verdad estoy entorpecido de alma y de boca, y no sé qué responderte. De este modo, Sócrates responde que podría llegar a ser el pez torpedo, solamente si él mismo, estando entorpecido, lleva a ese estado a los demás. Y en este punto coyuntural, Sócrates hace el gran cambio.
Sócrates le dice a Menón que aunque no sepa qué es la virtud, quiere investigar con Menón e indagar en ella, y justo ahí Menón plantea su grandiosa paradoja, que dice: ¿y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente qué es? ¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si dieras efectivo y ciertamente con ella, ¿cómo advertirás en efecto qué es esa que buscas desde el momento que no la conocías? Usted es diabólico. Y a esto Sócrates lo acusa de ser un argumento erístico y reformula la paradoja con un dilema: que no le es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe, pues no podrá buscar lo que sabe, puesto que ya lo sabe y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda, ni tampoco lo que no sabe, puesto que en tal caso ni sabe lo que ha de buscar. Y acá es interesante destacar que Menón no niega la posibilidad de conocimiento, sino la posibilidad de transitar desde la ignorancia al conocimiento. En cambio, el dilema de Sócrates plantea que hay dos ámbitos, el de la ignorancia y el del conocimiento, pero generalmente no se está en absoluto desconocimiento, sino en un estado medio. Con esto terminaría la primera parte. Serán 3 intentos fallidos de definir la virtud, el enojo del interlocutor, en este caso de Menón, por no poder lucirse, y está la gran novedad de ser un diálogo constructivo. Sócrates va a querer indagar en la virtud sin haberla definido. En diálogos anteriores, como el Eutidemo, por ejemplo, al refutar 3 veces al interlocutor, el diálogo terminaba. Otra cosa importante para aclarar es el estado en el que queda Menón. En griego la palabra es aporein, problematizar. Queda en un estado de problematizado. Sin embargo, es un estado filosóficamente fecundo, ya que en ese punto Menón está dispuesto a aprender. Siguiendo con el diálogo, Sócrates responde con el primer planteamiento de la reminiscencia. Según algunos autores, toma una postura solemne y recuerda a sacerdotes y poetas que afirman que el alma es inmortal, y agrega que el alma, habiendo nacido muchas veces, no hay nada que no haya aprendido. De modo que no hay que asombrarse si es posible que recuerde no solo la virtud, sino el resto de las cosas que por cierto antes también conocía. Y por último dice: y habiendo el hombre aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, eso que los hombres llaman aprender, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda, pues en efecto el buscar y el aprender no son otra cosa en suma que reminiscencia. Luego aclara que no hay que dejarse persuadir por argumentos erísticos, porque dice Sócrates que nos vuelven indolentes. En cambio, el camino que él establece nos hace laboriosos e indagadores, y porque confía que es verdadero, quiere buscar con Menón en qué consiste la virtud. En este punto Menón insiste con que le demuestre que no hay enseñanza sino reminiscencia, y esto lleva a la demostración a partir del episodio con el sirviente de Menón, donde Sócrates le plantea un problema de geometría, y sin conocimientos en geometría, el sirviente, a partir de las preguntas de Sócrates, va a ir recordando. En este proceso, Sócrates, a partir de su método que ya vimos en varios videos, le va a ir preguntando y al refutarlo lo va a dejar problematizado, es decir, al principio no sabía, pero creía saber. Sin embargo, a partir de la refutación de Sócrates, se da cuenta de que no sabía y al fin puede ver el problema, porque como no sabe la respuesta, tampoco cree saberla, lo deja en un estado superior. Esto estimula la búsqueda, del mismo modo que le pasó a Menón. De esta manera, después de algunos errores, el servidor de Menón va a contestar correctamente. Sócrates dice que las opiniones que se despertaron en el sirviente de Menón fueron como un sueño. En efecto, Sócrates sostiene que el conocimiento que ahora tiene siempre lo tuvo, siempre fue conocedor, y si lo adquirió una vez no fue en esta vida. Este conocimiento fue recuperado. De esta forma es necesario buscar lo que no se sabe para ser mejores, más esforzados y menos inoperantes, antes que creer que no es necesario buscar. Es mejor creer en esto porque motoriza el conocimiento. Es beneficioso creer en la reminiscencia. También en esto para muchos autores se ve una influencia de la religión órfica pitagórica, de la que hablamos en el video que hicimos sobre el origen de la filosofía, que dejamos en la descripción de este video.
Luego del episodio del esclavo van a volver con el tema de la virtud. Lo interesante de esto, como ya dijimos, es que Sócrates no va a exigir la definición y va a evaluar si la virtud es enseñable o no sin haberla definido. Y para esto van a plantearlo como hipótesis, debido a que no saben qué es la virtud ni qué clase de cosa es. De esta manera, primero se preguntan si la virtud es un conocimiento. A partir de esto plantean si la virtud es un conocimiento, ergo debería ser enseñable. Luego acuerdan que la virtud es algo bueno, y lo bueno debería ser útil, porque todo lo bueno es útil o beneficioso. Sin embargo, Sócrates alega que las cosas son útiles con juicio y sin juicio dañinas. Entonces se refiere al discernimiento, todo lo que el alma aprende y en lo que preserva cuando el discernimiento la guía acaba con felicidad. Por lo tanto, si la virtud es algo que está en el alma y que necesariamente ha de ser útil, tiene que ser discernimiento. Y si esto es así, los buenos no lo han de ser por naturaleza, sino por aprendizaje. De esta manera, la virtud no sería natural e implicaría discernimiento. No obstante, si es enseñable, tiene que haber maestros. Entonces, Sócrates pregunta si hay maestros de virtud. A este debate se une Anito, un político influyente y general que ya conocimos en nuestro video sobre la apología. Fue uno de los 3 personajes que acusaron a Sócrates junto a Meleto y Licón. En el diálogo Menón se limita a defender a los sofistas ante las críticas de Sócrates. Más allá de esta cuestión, se postulan a sofistas y a hombres virtuosos como posibles maestros de virtud. En cuanto a los sofistas, Sócrates sostiene que si fuese así, deberían tener discípulos virtuosos, cosa que no hay, y además carecen de la profundidad suficiente como para ser maestros de virtud. Además, aduce que el hecho de que cobren dinero genera desconfianza en los atenienses, así que los descarta. Respecto a los hombres virtuosos, consideran que si hubiese sido transmitible la virtud, sus hijos deberían haber sido virtuosos. Sin embargo, no encuentran evidencia de eso. Luego Sócrates diferencia la opinión verdadera, doxa, del conocimiento, epísteme, y dice que la epísteme es un conocimiento que requiere una justificación racional. En cambio, la opinión verdadera, es decir, doxa, puede guiar a una persona a actuar correctamente, pero no se basa en una comprensión racional. En efecto, Sócrates considera que actuar virtuosamente puede darse a partir de una inspiración divina que posibilite que la persona actúe de forma correcta, desconociendo las razones detrás de sus acciones. De este modo, el diálogo termina sugiriendo que la virtud, al no poder ser enseñada debido a que no se han encontrado maestros de virtud, no sea un tipo de conocimiento enseñable, sino más bien una opinión verdadera guiada por una inspiración divina. Y hasta acá con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.